Sección 3. Sigma Octanus. Capítulo 15. 0000 horas. Julio 17, 2552. Calendario militar. Puesto de avanzada de escaneo remoto de la UNSC Arquímedes del borde del sistema estelar Sigma Octanus. El alférez William Lovell se rascó la cabeza, bostezó y se sentó en su estación de trabajo. La envolvente pantalla lo calentó. «Buenos días, alférez Lovell», dijo la computadora. «Buenos días, Sexy», le contestó. Habían pasado meses desde que el alférez había visto a una mujer real. La voz femenina de la computadora era lo más cercano que tenía a una cita. «Huella de voz acertada», la computadora confirmó. «Por favor, introduzca la contraseña». Él tipeó. «There once was a girl». El alférez nunca había tomado demasiado en serio su trabajo, quizás solo porque hizo eso a través de su segundo año de la academia, y quizás era porque había estado en la estación Arquímedes por todo el último año atascado en la tercera guardia. Pero eso le agradaba. «Por favor, reintroduzca la contraseña». Él tipeó más cuidadosamente esta vez. «There once was a girl». Después del primer contacto con el Covenant, él casi había reclutado como conscripto justo después de la escuela. En lugar de eso, él se había ofrecido como voluntario. El almirante Cole había derrotado al Covenant en Harvest. El 2531, su victoria había sido difundida por todos los videos y hologramas a través de todas las colonias internas y externas por todos los lugares en camino a la Tierra. Esa fue la razón por la que Lovell no trató de evadir el reclutamiento de oficiales. Él pensó que vería unas cuantas batallas desde el puente de un destructor, dispararía algunos misiles, acumularía unas cuantas victorias y en el plazo de un año sería promovido a capitán. Sus excelentes calificaciones le dieron acceso instantáneo a la OSC en la Luna. Sin embargo, había un pequeño detalle. La máquina propagandística del UNSC había dejado fuera sus transmisiones esto. Cole había ganado solamente porque superaba al Covenant 3-1, y aún así, él había perdido 2/3 de su flota. El alférez Lovell había sido miembro de la fragata del UNSC Gorgon por 4 años. Había sido promovido a teniente primero, cayendo entonces a teniente segundo, y finalmente a alférez por insubordinación e incompetencia vulgar. La única razón por la cual no le habían echado del servicio era que el UNSC necesitaba todos los hombres y mujeres con los que pudiera echar mano encima. Si bien en el Gorgon, él y el resto de la flota del almirante Cole habían pasado entre las colonias exteriores, persiguiendo y siendo perseguidos por el Covenant, después de 4 años de servicio espacial, Lovell había visto una docena de mundos cristalizados y billones asesinados. Él simplemente había quebrado bajo presión, cerró sus ojos y recordó. No, él no se había quebrado, solamente tenía miedo de morir como todos los demás. «Por favor, mantenga los ojos abiertos», la computadora le dijo, procesando el escaneo de retina. Él había dejado la oficina de trabajo por labores de baja prioridad y finalmente hacía un año que había aterrizado ahí. Por ese tiempo no había más colonias exteriores. El Covenant las había destruido todas y seguían presionando inexorablemente hacia el interior, lamentablemente tomando todas las colonias interiores. Había habido unas cuantas victorias aisladas, pero él sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los alienígenas borraran a la raza humana de la existencia. «Identificación completa», anunció la computadora. El archivo de identidad del alférez Lovell se mostró en el monitor. En su foto de la academia él lucía 10 años más joven y con un prolijamente recortado chorro de pelo negro, una sonrisa y resplandecientes ojos verdes. Hoy su cabello estaba despeinado y la chispa se había ido de sus ojos. «Por favor, lea el orden general 038831A-1 antes de proceder». El alférez había memorizado esa estúpida cosa, pero la computadora rastrearía el movimiento de sus ojos, asegurándose que la leyera de todas formas. Abrió el archivo y este apareció sobre la pantalla. «Prioridad de emergencia del Comando Espacial de las Naciones Unidas, orden 098831A-1. Código de encriptado, rojo. Llave pública, archivo, primera luz, del UNSC Flota Navacom Guardia HT. Para todo el personal del UNSC. Asunto, orden general 098831A-1. El protocolo Cole. Clasificación, restringida. Directiva BGX. El protocolo Cole. Para salvaguardar a las colonias internas y a la Tierra, ningún buque o estación del UNSC debe ser capturado con bases de datos de navegación intactas que pueda conducir a las fuerzas del Covenant a centros civiles de población humana. Si alguna fuerza Covenant es detectada, 1. Activar la purga selectiva de bases de datos en todas las naves y redes de datos planetarias. 2. Iniciar el control de bloqueo triple para asegurar que todos los datos han sido eliminados y todas las copias de seguridad han sido neutralizadas.
3. Ejecutar los eliminadores virales de datos. Descargar desde el UNSCTTP ep://call protocol/virtualscap/fbr.091. 4. Retirándose de una fuerza Covenant, todas las naves deben entrar en el espacio estelar con vectores aleatorios, no directamente hacia la Tierra, las colonias interiores o cualquier otro centro de población humana. 5. En caso de una inminente captura por fuerzas Covenant, todas las naves UNSC deben autodestruirse. La violación de esta directiva será considerada como traición y, según lo acordado por los artículos de la Ley Militar del UNSC JAG 845-P y JAG 7556-L, tales violaciones son castigadas con cadena perpetua o ejecución. Diagonal, fin del archivo. Presione Enter si usted entiende estas órdenes. El alférez Lover presionó Enter. El UNSC no toma cualquier oportunidad y después de todo lo que él había visto no los culpaba. Sus ventanas de escaneo aparecieron sobre la pantalla principal, llenas de rastreadores estetoscópicos y radar y mucho ruido. La estación Arquímedes había marcado el ciclo de 3 sondas dentro y fuera del hiperespacio. Cada sonda envió sonidos y analizó el espectro por radio con rayos X. Entonces reentraron al espacio normal y transmitieron los datos de vuelta a la estación. El problema con el hiperespacio es que las leyes de la física nunca trabajan como se supone que deberían. Posiciones exactas, tiempos, velocidades e incluso masas eran imposibles de medir con una verdadera exactitud. Las naves nunca sabían exactamente dónde se encontraban o exactamente dónde debían ir. Cada vez que las ondas regresaban de sus 2 segundos de viaje podían aparecer exactamente donde habían estado o a 3 millones de kilómetros a distancia. Algunas veces nunca regresaban del todo. Aviones teledirigidos tenían que ser enviados después de las ondas antes de que el proceso pudiera repetirse. Por causa de estos saltos dentro del espacio interdimensional, las naves del UNSC viajan entre sistemas estelares, quizás arribando a mitad de billones de kilómetros de su curso. Las curiosas propiedades del salto hiperespacial también hicieron de esta asignación una broma. El alférez Lovell supuso que vería piratas o corredores del mercado negro tratando de pasar inadvertidos por ahí. Pero, más importantemente, el Covenant. Esta estación nunca había reportado nada tan importante como la silueta de una sonda Covenant, y esa fue la razón por la que él específicamente había solicitado esta asignación de callejón sin salida. Lo que él sí vio con regularidad fueron los vertederos de basura de los buques del UNSC, nubes primordialmente de hidrógeno atómico e incluso ocasionalmente algún cometa que de alguna manera se introdujo al hiperespacio. Lovell bostezó, pateó sus pies encima de la consola de control y cerró los ojos. Él casi se cayó de su silla cuando la alerta de contacto COM a bordo hizo su llamada. «Oh no», susurró. El miedo y la vergüenza de su propia cobardía formaron un bulto frío en su estómago. «No dejes que sea el Covenant, no dejes, no aquí». Él rápidamente activó los controles y rastreó la señal de contacto de regreso hacia la fuente. Sonda Alfa. La sonda había detectado una masa entrante. Un ligero arco en su trayectoria jalado por la gravedad del Sigma Octanus. Era grande. ¿Una nube de polvo, quizás? Si lo era, no tardaría en distorsionarse y dispersarse. El alférez Lovell se sentó recto en la silla. La sonda Beta cicló de regreso. La masa seguía ahí, tan sólida como antes. Fue la lectura más grande que el alférez Lovell hubiera leído alguna vez. 20.000 toneladas. Eso no podía ser una nave Covenant. Ellos no tenían nada tan grande. Y la silueta era un bache de forma esférica. Eso no concordaba con ninguna nave Covenant en la base de datos. Tenía que ser algún asteroide renegado. Golpeó ligeramente su estilete sobre el escritorio. ¿Y qué tal si esa cosa no era un asteroide? Él tendría que purgar la base de datos y activar el sistema de autodestrucción para el puesto de avanzada. Pero, ¿por qué podría el Covenant saltar aquí? La sonda Gamma reapareció. Las lecturas de la masa no cambiaron. El análisis espectroscópico era inconcluso, lo cual era normal encontrándose la sonda a esa distancia. La masa estaba 2 horas fuera de su actual velocidad. Su trayectoria proyectaba la hiperbólica, un rápido zambullido cerca de la estrella y luego pasaría invisiblemente fuera del sistema y se iría para siempre. Él notó que su trayectoria estaba cerca de Sigma Octanus 4, lo que en caso que la roca estuviese en el espacio real sería motivo de alarma. En hiperespacio, sin embargo, podía pasar a través del planeta y nadie se enteraría de ello. El alférez Lovell se relajó y envió los aviones teledirigidos detrás de las ondas. Para el momento en que recuperó las ondas, la masa ya se había ido. Él miró la última imagen en la pantalla. ¿Valía la pena enviar un reporte inmediato a Sigma Octanus por el COM? Le harán enviar sus ondas afuera sin ninguna recuperación apropiada y las ondas probablemente se podían perder después de eso.
Una nave de reabastecimiento tendría que ser enviada aquí para reemplazarlas. La estación tendría que ser inspeccionada y recertificada, y él reabriría una profunda lección de lo que constituía y no constituía una emergencia válida. No había necesidad de molestar a nadie más sobre esto. Los únicos dos que podían estar realmente interesados eran los tipos cerebritos astrofísicos del UNSC, y ellos podían revisar la bitácora en sus ratos libres. Puso la anomalía en la bitácora y adjuntó la hora de su actualización. El alférez Lovell pató de sus botas y se reclinó una vez más sintiéndose a salvo en su pequeño rincón del universo. Cristalizado, glassed, por su palabra en inglés, haciendo referencia a que el Covenant incinera la superficie de los planetas con plasma, derritiendo sus superficies a gas y vidrio.